Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según lo que corresponda. A partir de ahora, vamos a empezar a ver la asignatura o la materia electrónica lineal. La electrónica lineal es la segunda materia que ustedes van a ver dentro del Departamento Académico de Electrónica, y la primera, por supuesto, es instrumental y dispositivo electrónica, que es la que vimos en el cuatrimestre anterior. ¿Sí? Bien, a modo de introducción, hagamos un pequeño repaso rápido de lo que vimos en IDE. ¿Sí? Básicamente vimos lo que son todos los componentes que se utilizan en electrónica, que los clasificamos en componentes pasivos y en componentes activos. Los componentes pasivos que vimos fueron resistencias, capacitores, bobinas, transformadores, cables, interruptores, relé, conectores. ¿Sí? Y dentro de los componentes que denominamos activos vimos los dos tipos de transistores, el transistor bipolar de juntura, ¿sí? Y los transistores FET o transistores de efecto de campo. ¿Sí? Bien, con todos estos componentes, ¿sí? Tanto pasivos como activos, lo que armábamos con esto era un circuito electrónico. ¿Sí? Ese circuito electrónico tenía una señal a la entrada, ¿sí? Y una carga. Esto es simbólico. Veamos ahora qué es cada uno de estos elementos. ¿Sí? La entrada, si esto es un circuito electrónico, por supuesto, un circuito electrónico funciona ya sea con tensiones o con corriente. Por lo tanto, la señal de entrada, que está representada acá, puede ser tanto de tensión como corriente. Esto acá es un generador de tensión, pero podría ser un generador de corriente que simboliza la señal de cómo entra la señal. Este tipo de señal, que como les decía, es de tensión o de corriente, ¿qué puede ser una señal que entra a un circuito electrónico? ¿Sí? Distintos tipos de ejemplos, puede ser primera que se nos ocurre es una señal de audio, ¿sí? Que va a entrar a un circuito electrónico. Esta es una señal de audio, señal de audio puede venir ya sea de un micrófono, puede venir de un iPad que reproduzca música. Aparte de una señal de audio, puede ser cualquier señal física. ¿Sí? Como por ejemplo una señal de temperatura, una señal de presión, ¿sí? Una señal biológica. ¿Sí? Pero como hemos dicho, esta señal acá tiene que entrar en forma de tensión o de corriente. Vamos a un ejemplo que es lo que vimos en los últimos prácticos de IDE, es por ejemplo una señal de temperatura. La señal de temperatura, ¿cómo hacemos para convertir el calor o el frío en una señal de tensión o de corriente? Para eso usábamos los sensores o los transductores. Por ejemplo, lo que vimos, un NTC o un PTC, que variaban su resistencia con la temperatura. Ese cambio de resistencia, ¿sí? Para traducirlo en cambio de tensión, cambio de corriente, lo que hacíamos era ponerle una alimentación, entonces la tensión o la corriente que tenía sobre el NTC o el PTC, ¿sí? Se traduce en una variación de la tensión o en una variación de corriente, por ejemplo. Entonces, todo eso son señales que van a entrar a nuestro circuito electrónico. ¿Y qué es lo que hace fundamentalmente el circuito electrónico? ¿Sí? A esa señal, básicamente le hace un procesamiento. ¿Qué sería un procesamiento? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer con esa señal? De vuelta, lo obvio es, por ejemplo, a esa señal, por ejemplo, una señal biológica, un electroencefalograma, un electrocardiograma, si yo la quiero a la salida procesarla, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es amplificarla. Si esta señal es del orden de los microvoltios o de los milivoltios, ¿sí? Depende de los niveles que estemos hablando, yo acá
lo primero que podría decir, bueno, la voy a amplificar para tener una señal más grande. ¿Sí? Si es una señal de audio de milivoltio, y esto es un parlante, por ejemplo, para que el parlante suene yo tengo que darle una cierta ganancia de potencia, de tensión o de corriente. ¿Sí? Entonces, una de las características es amplificarla. El otro procesamiento que yo le podría hacer es, si esta señal al revés de ser muy chiquita, pasarla muy grande, que sea muy grande, yo la voy a atenuar, o sea, hago un circuito electrónico que en vez de amplificar la señal, la atenúe. También podría querer filtrarla, podría querer obtener su valor de pico, podría sumarla con otra señal, ¿sí? La podría restar, o podría obtener la derivada, podría obtener la integral de la señal de entrada. Bueno, todo ese procesamiento es lo que yo voy a hacer con este circuito electrónico. ¿Sí? Y esta carga, esta resistencia que vemos acá, que es simbólica también, ¿sí? Puede ser la resistencia de un parlante. Por ejemplo, si acá tengo audio, puedo acá tener un parlante simbolizado por una resistencia. Si esto es una señal biológica, esto podría ser un monitor, ¿sí? Podría ser un monitor de video, podría ser un registrador en papel, ¿sí? Y para cada señal que tengo acá, esta carga puede ser simbólicamente representada por el relé, podría ser un ejemplo de cualquiera de las otras cargas, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es un circuito electrónico, un circuito completo, con la señal de entrada, el circuito y la carga, ¿sí? Obviamente, para que esto funcione, no nos tenemos que olvidar que tenemos que alimentarlo con una fuente de tensión, con una batería o con una pila de algún lado. Estas ganancias de que estábamos hablando o esta conversión, por el teorema de conservación de la energía, esa energía que se genera acá tiene que salir de algún lado y sale de la fuente de alimentación. ¿Está? Entonces, a la salida, básicamente lo que tendríamos acá es una señal de alterna, ¿sí? Que está variando en el tiempo. Esto no es una onda general, es de cualquier forma, que esta salida va a ser proporcional a la señal de entrada que tengo en el circuito. ¿Sí? Bien, este circuito, ¿sí? Yo lo puedo, en forma genérica, puedo tener distintos tipos de circuitos o redes, ¿sí? Que serían redes lineales o redes no lineales, ¿sí? Una red lineal, que quiere decir que la salida es proporcional a la señal de entrada. La señal de salida, si acá la designo por S1, es proporcional a la señal de entrada. Es decir, si yo grafico la salida en función de la entrada, esto me daría una recta que pasa por el origen, ¿sí? En cambio, en una red no lineal, yo puedo entrar con una forma de onda acá y salir con una forma de onda totalmente distinta, ¿sí? Entonces, esto es una red no lineal, y una red lineal, ¿sí? La señal de salida mantiene la forma de la señal de entrada, aunque sea más grande o más chica, ¿sí? Entonces, de estos dos tipos de redes, ustedes acá van a ver, nosotros vamos a ver en electrónica lineal, obviamente todas las redes, analizar todas las redes lineales, donde la salida es proporcional a la entrada. Y las redes no lineales la van a ver en electrónica no lineal, en la próxima asignatura, que es la que sigue en la currícula de la carrera, ¿sí? Dentro de la electrónica. Bien. Entonces, en electrónica lineal vamos a ver estos distintos, en forma genérica, estos distintos temas. Amplificadores, como amplificadores en la primera parte, que es la que vamos a ver hoy, vamos a hablar de amplificadores, cuáles son sus características, los tipos de amplificadores. Y después vamos a ver
amplificadores con transistores y amplificadores con operacionales. Estos transistores que vimos en IDE, vimos la parte de polarización, ahora vamos a ver el transistor como un amplificador. Y después vamos a ver amplificadores operacionales. Estos son otros dispositivos electrónicos que vamos a aprender ahora, todavía no lo vieron. Y después de esto viene lo que es análisis en frecuencia, es decir, vamos a ver cómo se comportan estos amplificadores en función de la frecuencia, ¿sí? Ya saben que la frecuencia, hablamos de frecuencias bajas, que es desde continua, que es frecuencia cero, ¿sí? Hasta frecuencias muy altas del orden de, hoy en día, de los gigahertz, ¿sí? Entonces, los circuitos van a comportarse de acuerdo a ese rango de frecuencia de distintas formas. Entonces vamos a analizar cómo se comportan para los distintos anchos de banda o distintos valores de la frecuencia. Dentro de este análisis de frecuencia están los circuitos de banda angosta, que son los que trabajan en una banda de frecuencia muy estrecha o angosta, ¿sí? Que pueden ser los osciladores. Un oscilador ya no es un amplificador, sino que es el oscilador típico, es el generador de funciones que ustedes conocen en el laboratorio, que nos da una señal de una onda senoidal, por ejemplo, que queda oscilando fija. Yo le puedo variar la amplitud, le puedo variar la frecuencia, pero siempre me da una señal senoidal. Y si le cambio la llave, puede ser una onda cuadrada o una onda triangular de distintas formas, pero básicamente son osciladores, no son amplificadores. Vamos a ver un principio. Estos dos últimos temas son más bien conceptuales, no vamos a llegar a hacer trabajos prácticos sobre esto. Bien. Entonces ahora, siguiendo con nuestro repaso, vamos a ver, a redefinir o a repasar qué es lo que habíamos definido por fuentes y generadores. La diferencia entre fuentes y generadores es que una fuente es de continuo y los generadores son, por lo general, son señales variables en el tiempo. Generadores de senoidales, generadores de onda triangular, de onda cuadrada, ¿sí? Entonces habíamos definido lo que era una fuente de tensión y una fuente de corriente, que eran ideal y real. La diferencia era en una fuente de tensión ideal, se entendía que independientemente de la carga que yo tenga, que tenga esa fuente, ¿sí? La tensión a la salida de la fuente se va a mantener constante, por más que la carga vaya variando, es decir, que vaya variando la corriente que le consume a la fuente. Independientemente de ese valor de corriente, la fuente de tensión va a mantener su valor fijo. Y en una fuente real, ¿sí? Habíamos visto que esa tensión de fuente, ¿sí? En realidad se mantiene constante hasta un cierto valor de la corriente de carga, y a partir de ahí empezaba a declinar, a bajar el valor de fuente. Y en corriente pasaba lo mismo, nada más que en vez de una fuente de tensión era una corriente. Es decir, nos entrega una fuente de corriente ideal, nos entrega una corriente que va a ser siempre la misma, independientemente de la carga que tenemos. Obviamente, en este caso, se va a mantener constante la corriente, y lo que va a ir cambiando es la tensión en la carga. Esa era la diferencia entre una fuente de corriente ideal o fuente de tensión y corriente ideal y real. Bien. También habíamos visto lo que era un divisor de tensión y división de corriente y la influencia que tenía en la impedancia de salida. Bueno, un divisor de tensión, si considerábamos una fuente real, ¿sí? Si se acuerdan, una fuente real es la fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿sí? Entonces, si le poníamos una carga, ¿sí? Y empezaba a circular corriente, ¿sí? La tensión de fuente, ya la tensión en la carga ya no iba a ser igual a la tensión de la fuente, sino
que iba a ser la tensión en la fuente menos la caída de tensión que se producía en la impedancia de salida de la fuente. Esta impedancia de salida era lo que dijimos recién de una fuente real, que está en serie con la fuente de tensión. En cambio, en una fuente de corriente, ¿sí?, la impedancia de salida va en paralelo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poquito, ¿no?, de vuelta con un circuito en la diapositiva más adelante. ¿Sí? Y habíamos visto cómo pasar también de una fuente de tensión a una fuente de corriente, que no era otra cosa que aplicar el modelo de Thevenin o el modelo de Norton. El modelo de Thevenin, ¿se acuerdan? Que decía Thevenin que podía convertir o modelar cualquier circuito, ¿sí?, por más complejo que sea, podía resumirlo en una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y ahí teníamos la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Y Norton decía que cualquier circuito, por más complejo que sea, lo podía reducir a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia que era la resistencia de Norton. ¿Sí? La tensión de Thevenin era la tensión en vacío en los puntos en que consideraba, y la corriente de Norton era la corriente de cortocircuito entre los puntos que donde quería aplicar el teorema. ¿Sí? Y ahora vamos a introducir un nuevo concepto que también es una modelización, que son los generadores controlados por tensión o por corriente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un generador controlado? Quiere decir que si este generador puede ser tanto de tensión o de corriente, y puede ser también controlado por tensión o por corriente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la tensión del generador, ¿sí?, supongamos que es un generador de tensión, su tensión depende de una tensión, de otra tensión que circula por el circuito. ¿Sí? Hasta ahora un generador de tensión era un generador que yo decía era de tantos voltios, ya sea de alterno o de continua, y esa era fija. En cambio, un generador controlado, esa tensión, ¿sí?, va a depender de la tensión o de la corriente en otra parte del circuito. Y lo mismo ocurriría con un generador controlado de corriente. La corriente en ese generador dependería de la tensión o de la corriente en otra parte del circuito. Para dar un ejemplo de esto, a ver si se le aclara un poco el concepto, en un transistor, de los que vimos, en un transistor bipolar de juntura, habíamos dicho que la corriente de colector, ¿sí?, era beta veces la corriente de base. ¿Sí? El beta del transistor, habíamos dicho que era un valor constante. Por lo tanto, la corriente de colector, ¿de quién dependía? Dependía de la corriente de base. Entonces yo podría modelizar la corriente de colector en un transistor con un generador controlado por corriente. Ese generador valdría beta por I de base. Y la corriente de colector estaría controlada por la corriente de base. Eso es un ejemplo típico de un generador de corriente controlado por corriente. Y si se acuerdan ahora de un transistor FET, habíamos dicho que la corriente de drenador, ¿sí?, dependía de la tensión de compuerta. ¿Sí? Es decir, que ahí tenemos un ejemplo de un generador de corriente controlado por tensión. ¿Sí? O sea, un FET es un generador de corriente controlado por tensión, y un transistor bipolar de juntura es un generador de corriente controlado por corriente. ¿Sí? Bien, ya se va a ir aclarando un poquito más adelante. Sigamos. Vamos a definir lo que es la potencia media de una señal cualquiera. Esto es una señal que no es una senoidal, es una señal que tiene cualquier forma. Entonces, para calcular la potencia acá, lo primero que hacíamos es calcular la potencia instantánea.
La potencia instantánea es la potencia en un punto de toda esta curva, ¿sí? Que vale I cuadrado por R, B cuadrado por R o B por I, ¿sí? Supongamos que esta señal se está aplicando a esta resistencia. Entonces la potencia instantánea en esta resistencia, debido a esta señal, es B cuadrado sobre R. ¿Sí? Ahora, si queremos encontrar la potencia media en RL, ¿sí? Sería, esto ya es un cálculo matemático, sería la integral en todo el periodo de la potencia instantánea. O sea que la potencia media es la integral en este periodo, 1 sobre t, de 0 a t, ¿sí? En todo el periodo, de la potencia instantánea sobre la resistencia. Si reemplazamos esta ecuación acá, llegamos a esto, ¿sí? Tenemos esto, y si la trabajamos un poquito, fíjense que acá dejo RL en el denominador, lo saco factor común, no factor común, lo saco afuera porque es una constante, ¿sí? Y a la integral, a todo este término, le saco la raíz cuadrada y lo elevo al cuadrado. Fíjense que si simplifico la raíz cuadrada con esto elevado al cuadrado, me queda lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es exactamente igual, o sea que estamos hablando de la potencia media. Y esta ecuación que está acá, ¿sí? No es otra cosa, si ustedes se acuerdan, era el valor eficaz de la tensión B, ¿sí? Era la integral en un periodo de la tensión al cuadrado, ¿sí? Era el valor eficaz. Es decir, que si reemplazamos esto, llegamos a que la potencia media es el valor eficaz al cuadrado sobre RL, ¿sí? Y acá les aclaro una cosita, este valor eficaz es el valor eficaz de la señal que tengo acá, que no necesariamente es una onda senoidal. Si esto fuese una onda senoidal, ¿sí? El valor eficaz es el valor de pico sobre raíz de 2. Pero si no es una onda senoidal, tendría que calcular el valor eficaz de la onda que estoy analizando acá. ¿Está? Bien. Entonces ahora veamos un ejemplo, ¿sí? Supongamos lo siguiente. Yo tengo una carga, ¿sí? Y tengo una señal, ¿sí? Que yo la quiero aplicar a esta carga. De lo que vimos en la primera diapositiva, esta señal, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una señal de audio, que podríamos decir que la señal de audio acá, por ejemplo, son los latidos del corazón, ¿sí? Entonces, esta señal es una señal de audio que sería, han visto que usan los médicos un estetoscopio, ¿sí? Con que escuchan los latidos del corazón, que ahora en vez de ser pasivo va a ser activo, ¿sí? Tenemos una señal y acá tenemos una carga, ¿sí? Fíjense que esta resistencia, esto sería el corazón, ¿sí? Los latidos del corazón, el SG, ¿sí? Y esto sería la resistencia que habría entre donde yo pongo el estetoscopio hasta que tengo el amplificador, hasta donde voy con los cables, hasta donde conecto la carga, ¿sí? Representaría esta RS, que sería la carga de la resistencia del electrodo piel, donde yo pongo el electrodo, y de los cables de paciente, ¿sí? Entonces eso lo voy y lo conecto sobre, por ejemplo, un parlante para poder escuchar, ¿sí? Los valores, por ejemplo, la tensión acá que nos dan, la tensión es aproximadamente de 100 milivoltios, es un poco grande para una señal de SG, ¿sí? Y la resistencia esta de 22K es lo que les decía, la resistencia de todos los cables pacientes más la interfase electrodo-piel hasta que llegamos al amplificador. La potencia PL es la potencia que quiero que actúe sobre la carga, ¿sí? Para que yo pueda ver o escuchar bien acá
lo que sea. Y esa resistencia tiene este dispositivo tiene una impedancia de 8 ohms. ¿Está? Bien. Entonces ahora veamos, ¿qué pasa si, qué tensión necesito acá para tener esta potencia? ¿Sí? La potencia acá es B cuadrado sobre RL. ¿Sí? B cuadrado sobre RL me da 100 milivatios. Tiene que ser igual a 100 milivatios. Perdón, me estoy hablando mal. Tengo la potencia que quiero acá. ¿Qué tensión necesito poner acá para tener los 100 milivatios? Entonces, tengo 100 milivatios, 8 ohm. ¿Sí? Entonces, despejo de acá B sub L, que es la raíz cuadrada de 800 milivatios, y me da que BL tiene que ser igual a 894 milivatios. ¿Sí? Entonces ahora fíjense, ¿qué pasa si yo conecto esto acá directamente? ¿Sí? Y hago el cálculo de qué potencia tengo acá o qué tensión tengo acá. Fíjense, ¿qué tensión tengo acá? ¿Cómo hago el cálculo? Esto me quedó un divisor de tensión. ¿Sí? Entonces la tensión en BL es RL sobre RL más RS por BS. Si yo hago esa cuenta, me queda que BL, ¿sí?, es 0,036 milivatios. Y fíjense que lo que yo necesito tener acá es un BL igual a 800 milivatios, casi 900. ¿Sí? O sea que si directamente conecto esto acá, esto no funcionaría. El circuito no funcionaría. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me hace falta para que esto funcione? Es poner acá algo en el medio, ¿sí?, que sería un amplificador. En este caso, un amplificador de tensión. ¿Sí? Donde ese amplificador, ¿qué característica tiene? Va a ser tensión de salida sobre la tensión de entrada. ¿Sí? La tensión de salida que yo quiero tener sería BL, y la tensión de entrada era los 100 milivoltios que tenía acá. ¿Sí? Entonces, si hago este cociente, 894 en 100 milivoltios, me da que para que esto funcione con los parámetros que yo quería, necesito poner aquí un amplificador cuya ganancia sea de 8,94. Esto quiere decir que si pongo 1 acá, acá me aparecería 8,94. ¿Sí? Si pongo 100 milivoltios, acá me van a aparecer los 800 milivatios que me requería el problema. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a definir ahora y vamos a empezar a hablar es de los amplificadores. Entonces, una definición de amplificador, ¿sí?, es que tienen una señal de entrada que controla una señal de salida con más potencia. ¿Sí? Tengo un amplificador, una señal de entrada y una señal de salida. La función del amplificador es controlar que esta señal sea mayor que esta. ¿Sí? Esta señal, cuando hablo de señal, hablo en forma genérica. Este XE, que es la señal de entrada, puede ser una tensión de entrada o una corriente de entrada, y esto puede ser una tensión de salida o una corriente de salida. ¿Sí? Entonces acá nos va a dar pie a hacer una clasificación de los amplificadores. Vamos a tener 4 tipos básicos de amplificadores. ¿Sí? Que van a ser amplificador de tensión, amplificador de corriente, amplificador de transconductancia y amplificador de transresistencia. Estas 4 clasificaciones de estos 4 tipos de amplificadores, ¿cómo se entiende? Un amplificador de tensión que me dice que tengo una tensión a la entrada y tengo una tensión a la salida, es decir, me amplifica una tensión. Si yo hago el cociente de salida sobre entrada, ese cociente me va a dar la ganancia de tensión, y a su vez, si es tensión sobre tensión, es adimensional, no tiene dimensión. En un amplificador de corriente es similar, pero con corriente. Me amplifica una corriente, tengo una señal de entrada
que es de una corriente, y me da la salida otra corriente, ¿sí? Donde el cociente de salida sobre entrada me da la ganancia de corriente que tendría el amplificador. ¿Sí? Y un amplificador de transconductancia, fíjense, es una mezcla de los dos anteriores. Digamos, tengo transconductancia, ¿qué quiere decir? Una conductancia es, tengo corriente a la salida y tengo tensión a la entrada. Si yo hago el cociente de la salida, que sería una corriente, sobre la tensión, que sería la entrada, me da una conductancia. Transconductancia porque estoy trabajando con entrada y salida. ¿Sí? Entonces, el amplificador de transconductancia, ¿sí? La corriente de salida es proporcional a la tensión de entrada. ¿Sí? Fíjense que eso sería el FET. Yo con la tensión de entrada estoy controlando la corriente de salida. ¿Sí? Y el amplificador de transresistencia es al revés, tengo salida tensión, entrada corriente. Entonces, salida sobre entrada me da una resistencia. ¿Sí? Bien. Veámoslo un poquito más ahora acá con el esquema del circuito. Un amplificador de tensión, como dijimos, ¿sí? Tiene la función de transferencia es tensión de salida sobre tensión de entrada. Como estas dos son en voltio, esto es adimensional. ¿Sí? Entonces, A es la ganancia de tensión en circuito abierto. Se refiere a circuito abierto porque no tengo carga acá. ¿Sí? No tengo carga ni tengo señal acá. Esto es solamente el amplificador. ¿Sí? Fíjense que una característica acá, que la impedancia de entrada para acá, al estar esto es un circuito abierto, la impedancia que veo para acá es infinita, ¿sí? Y la impedancia que veo para acá, como esto es un generador de tensión, la impedancia va en serie, por lo tanto, acá es cero. O sea, esto tiene impedancia de entrada infinito, impedancia de salida cero. ¿Sí? Ya vamos a ver el por qué eso es, por qué lo consideramos ideal. Eso es un amplificador de tensión. El amplificador de corriente, fíjense acá, es corriente de salida, función de transferencia, corriente de salida a corriente de entrada. ¿Sí? Fíjense acá, la impedancia de entrada es un cortocircuito, o sea, es cero, ¿sí? Y la impedancia de salida acá, que sería en paralelo con la fuente de corriente, ¿sí? Es infinita. ¿Sí? Y la función de transferencia I de salida sobre I de entrada. Y esto es un amplificador de corriente en cortocircuito. ¿Se entiende? Porque la corriente acá, cortocircuito, y es esta la corriente. ¿Está? Bien. Pero acá vamos a ver un poquito por qué hablamos, es importante, y ya la vamos a definir mejor, a las impedancias de entrada y de salida del circuito. Fíjense acá, esto es un amplificador de tensión. Si yo pongo una señal acá a la entrada, ¿sí? La señal con su resistencia interna, ¿sí? ¿Qué pasa? El BI acá, ¿sí? Que es la tensión que entra al amplificador, al ser esta impedancia infinita, la corriente que circula por acá es cero. Por lo tanto, esta tensión BI es igual a esta tensión directamente independiente del valor que tengo acá. ¿Sí? Por eso lo considero ideal, porque no importa la impedancia de salida que tenga este generador, la tensión acá es la tensión que yo quiero realmente amplificar. ¿Sí? Y en cuanto a acá, a la resistencia, si le pongo una resistencia de carga, al ser cero la resistencia acá de salida, ¿sí? Esta tensión está aplicada directamente a la carga. ¿Está? Y en un amplificador de corriente, si yo tengo el generador de corriente con su resistencia interna acá, ¿sí? Al ser esta impedancia de entrada acá cero, ¿sí? Esta corriente, en vez de dividirse por acá y por acá, ¿qué va a hacer? Va a ir toda por acá. Como esta impedancia es cero, se
va por acá. Entonces, esta señal, que es la que quiero, de corriente, que quiero amplificar, va a entrar al amplificador en su totalidad. ¿Sí? Por eso vamos a ver un poco más adelante, la importancia de la impedancia de entrada y de salida. Y acá la impedancia de salida, si yo le pongo acá una carga, al ser infinita acá, esta que va en paralelo, la corriente de salida va a circular directamente toda por la carga. Si tuviera acá una resistencia que no sea infinita, esta se dividiría en esta resistencia y en la de carga. ¿Está? Bien. Entonces esto es amplificador de tensión y amplificador de corriente. Ahora, el amplificador de transconductancia, como les decía, es una mezcla de los dos anteriores. Fíjense, la entrada es como el amplificador de tensión y la salida como el amplificador de corriente. Entonces la función de transferencia, que es Gm, ¿sí? Es una conductancia, es corriente de salida sobre tensión de entrada, ¿sí? Y es conductancia mutua o transferencia en cortocircuito, como se llama, ¿sí? Y acá el tema de la impedancia, de vuelta, al ser impedancia de entrada acá, si le pongo una señal de una tensión con una resistencia en serie, la tensión esta no influye, la resistencia interna acá, o de salida del generador, no va a influir en la tensión que entra al amplificador. Y de corriente acá, al ser infinita, toda la corriente va por la carga. Y el amplificador de transresistencia, ¿sí? Ahora fíjense, es como el amplificador de corriente a la entrada y como el amplificador de tensión a la salida, ¿sí? La función de transferencia, que es una resistencia, es tensión de salida sobre corriente de entrada, ¿sí? Resistencia mutua o transferencia a circuito abierto, ¿sí? Y de vuelta acá vale lo mismo el tema de las resistencias de entrada y de salida. ¿Sí? Bien. Entonces, como hemos dicho recién que es importante saber del amplificador la impedancia de entrada y de salida, porque es un parámetro que nos va a dar la calidad del amplificador, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos calcular o medir la impedancia o la resistencia de entrada y de salida de un amplificador. ¿Sí? Fíjense, yo tengo, esto es el modelo de un amplificador de tensión, ¿sí? Ideal. Tengo impedancia infinita de entrada, impedancia de salida, 0 acá. Si yo le pongo una carga, ¿sí? Lo que les decía recién, ¿sí? Acá está un poquito mejor, más prolijito, ¿sí? Fíjense, la tensión BI acá, ¿sí? Al ser esta impedancia infinita, la corriente por acá es 0. Por lo tanto, la tensión sobre RS es 0. Por lo tanto, esta tensión, que sería igual a esta tensión más esta tensión, como esta tensión es 0, directamente esta tensión es la tensión BS. O sea que la tensión que amplifica el amplificador es directamente BS. ¿Sí? Y acá a la salida, ¿sí? Si la resistencia de salida, esto es un generador de tensión que va en serie, es 0, ¿sí? La tensión de salida va aplicada directamente a la carga, ¿sí? Si el amplificador no fuese ideal, fuese real, entonces ¿qué pasaría? La resistencia esta acá, de entrada del amplificador, que habíamos dicho que era infinita, ahora supongamos que tiene un valor X, tiene un valor distinto de infinito. Y esta resistencia de salida, que habíamos dicho que era 0, ahora tiene un valor que es distinto de 0. Entonces, si yo ahora a este amplificador le conecto la entrada, la señal de entrada y la carga, ¿sí? Fíjense qué va a pasar ahora. El BI, que si esto fuese infinito, era igual a BS, ahora este BI es un divisor de tensión entre estas dos resistencias, ¿sí?
Es decir, BI va a ser RI sobre RI más RS por BS. Y B0 va a pasar lo mismo. En vez de ser B0 directamente a A por BI, ahora va a ser el divisor de tensión entre RL y R0. Es decir, que la ganancia de tensión ahora es B0 sobre BI, sobre BS, perdón, ¿sí? La tensión en la carga sobre la tensión de la señal, ¿sí? Si yo hago lo que dijimos recién, B0 es igual a RL sobre RL más RS por A por BI. A su vez, BI era igual al divisor de tensión entre RI y RS. Llegamos reemplazando esto acá, llegamos a que B0 es igual a este término por AB y por BS. ¿Sí? Si el amplificador fuese ideal, esto sería infinito, esto sería 0, entonces estos dos términos serían 1, por lo tanto B0 sería A sub B, directamente A sub B por B sub S, que es la ganancia del amplificador. ¿Sí? Pero al no ser ideal, la salida total está afectada por estos términos. ¿Sí? Que obviamente, para que estos se aproximen a 1, ¿qué tiene que pasar? Que RI tiene que ser mucho más grande que RS y R0 tiene que ser mucho más chico que RL. ¿Sí? Por lo tanto, los valores de impedancia de entrada de un generador, de un amplificador y de salida, en realidad tienen que ser esto alto y esto chico. ¿Sí? Pero esto alto, ¿qué es alto? ¿Qué definimos que es un valor alto? Un megómetro es alto, un K es alto. Es totalmente relativo al valor que tengo acá. Si esto es de un ohm, una resistencia de entrada del amplificador, si esto es de 1, si esto es de 10K, esto es alto. ¿Sí? Capaz que es suficiente. Pero si este es de 10K y este es de 10K, ya no es un valor alto. ¿Sí? Entonces, lo que sí tengo que lograr es que esta impedancia sea mucho mayor que esta. ¿Sí? Y lo mismo pasaría acá. Esto es bajo, esta resistencia es alta o es chica, va a depender del valor que tenga acá. Un valor de 10 acá es un valor bajo si esto es un K. Pero si esto es 10, este valor ya no es tan despreciable. ¿Sí? O sea, todo es relativo a lo que estoy hablando. ¿Está? Bien. Entonces, bueno, acá está la ecuación final de la ganancia. Esto era la tensión. Si paso BS para acá, me queda esto acá. ¿Sí? Bien. Entonces ahora veamos cómo calculamos o cómo medimos o calculamos la impedancia de entrada y de salida de un amplificador lineal cualquiera. ¿Sí? Esto si estoy en el laboratorio, ¿sí? Agarro los instrumentos, mido, ya vemos cómo medimos y obtengo los valores. Y si estoy en papel y lápiz, hago lo mismo pero en papel y lápiz. ¿Sí? Es decir, la impedancia de entrada, ¿sí? Yo la voy a definir de la siguiente forma. Saco la señal de entrada, ¿sí? Manteniendo la carga acá, hago cero todas las fuentes de tensión independiente que tengo acá adentro, ¿sí? No las controladas, las independientes, las hago cero, y pongo acá un generador de tensión conocido. ¿Sí? Entonces, si yo mido esta tensión, si estoy en el laboratorio con los instrumentos, mido esta tensión y mido esta corriente, la impedancia de entrada es directamente B sobre I. ¿Sí? Ahora, si quiero medir la impedancia de salida, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer cero esto acá, anulo las fuentes independientes de acá,
¿sí? Y saco la carga, pongo ahora acá el generador de tensión conocida, mido esta tensión y mido esta corriente, y la impedancia de salida es esta tensión sobre esta corriente, ¿sí? Lo que sí tengo que tener acá en cuenta que dejo la carga, la impedancia esta de salida de lo que tengo para acá, la tengo que dejar colocada. Entonces, así calculo la impedancia de salida, ¿sí? Acuérdense que esto es simbólico, esto puede ser una señal biológica o podría ser también otro circuito, ¿sí? Ya vamos a ver. ¿Está? Entonces, de esa forma puedo medir o calcular la impedancia de entrada y de salida. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tengo este circuito, que está en el... Este sería nuestro amplificador, ¿sí? Y yo quiero calcular la impedancia de entrada y la impedancia de salida. La impedancia de entrada es la impedancia que veo desde acá para acá, y la impedancia de salida es la que veo de acá para acá, ¿sí? Como primera medida, ¿sí? Y para que no cometan ningún error, yo no puedo decir a simple vista, como hacíamos en los circuitos que veíamos en continua, en IDE, de ir viendo que esta, por ejemplo, porque esta resistencia no está ni en serie con esta, ni en paralelo. ¿Por qué? Porque está este generador acá. Por lo tanto, yo no puedo decir que esta RF está en serie con RL, o que estén en paralelo, que no puedo saber, porque tengo este generador acá. Entonces, lo único que me queda por hacer es encontrarla, como dijimos recién, reemplazar, sacar esto, poner una tensión conocida y calcular la tensión sobre la corriente acá. Es decir, hacer esto. Saco esta señal acá y pongo acá un generador de tensión y mido esta tensión y mido esta corriente. Eso sí estoy en el laboratorio. Pero como no estamos en el laboratorio, vamos a ver cómo la calculamos. Lo que tendría que calcular acá es la tensión que tengo acá sobre la corriente que entra acá, sería la resistencia de entrada, ¿sí? Fíjense, la tensión que tengo acá, que es BI, así como está acá, es igual a BT, ¿sí? Entonces, BT, la R que tengo acá es BT sobre IT, sería esta tensión sobre esta corriente, ¿sí? Esta tensión es igual a esta tensión, es decir que BI o BT va a ser igual. Fíjense, si hacemos la ley de Kirchhoff acá, va a ser igual a esta tensión más esta tensión. Esta tensión que tengo acá en el generador de corriente acá controlado, ¿sí? Es la misma tensión que tengo acá. O sea que esta tensión es igual a la tensión que tengo en RF más la tensión que tengo en RL. ¿Sí? Bien. ¿Qué tensión tengo en RF? En RF, si yo me fijo acá, la tensión acá es RF por IT. Y la tensión acá es la tensión en la resistencia, que sería la corriente que circula por acá por la resistencia. ¿Qué corriente circula por acá? Si yo me paro en este nodo, es IT menos la tensión que tengo acá, menos la corriente que va por acá, que es GM por BI. ¿Sí? Entonces, la tensión acá me quedaría que BT es igual a IT por RF más la corriente por acá, por RL, donde esta corriente es igual a IT menos GM por BI, donde BI era igual a BT. Por eso acá está escrito BT. ¿Sí? Ahora, si resuelven, eso es BT dividido en IT. Si ustedes trabajan un poquito con esto, van a llegar a que RI es igual a RF más RL sobre 1 más GM por RL. ¿Sí? Fíjense que a simple vista, analizándolo al circuito así, sin hacer ninguna operación, yo no puedo deducir de que la RI vale esto. ¿Está? Bien, y ahora analicemos la resistencia de salida. La resistencia de salida va a ser cortocircuitando acá, ahora la entrada, saco RL y pongo acá
el generador de tensión conocida. ¿Está? Entonces ahora la R0 va a ser igual a BT sobre IT, donde ahora BT está acá sobre IT. ¿Sí? Bien. Fíjense que BT, ¿sí? La tensión acá, ¿sí? Fíjense que ahora, al cortocircuitar esto, BI es igual a la tensión sobre RS, ¿sí? Si yo saco la tensión en RS, es igual, fíjense, RS está en serie con RF y conectado a la tensión BT. O sea que la tensión sobre RS es un divisor de tensión en RS. O sea que yo podría decir que BI es igual a RS sobre RS más RS por BT. Si de esa ecuación despejo BT, llego a esto. ¿Sí? Bien. Y ya tengo BT en esta ecuación. Y ahora IT, fíjense, es la suma de esta corriente más esta corriente. ¿Sí? Esta corriente, ¿cuánto vale? Vale BT sobre RF más RS. ¿Sí? Y esta corriente vale GM por BI, donde BI vale RS, el divisor de tensión, RS sobre RS más RF por BT. ¿Sí? Es decir, IT es igual a BT, a esta tensión, sobre la suma de estas dos resistencias, que es la corriente por acá, más GM por BI. ¿Sí? Entonces, si reemplazo esto acá, ¿sí? Llego a que RS es RF más RS sobre 1 más GM por RS. ¿Está? Entonces, de esa forma yo puedo calcular impedancia de entrada e impedancia de salida de este circuito. ¿Sí? Y acá tienen los valores para que, si lo hacen, lo controlan a ver si están bien y si están mal me avisan. ¿Sí? Reemplazando esto, acá tengo todos los datos, tendría que llegar a esto. Fíjense, la impedancia de entrada me da 1,43K y la de salida 16K aproximadamente. Bien. Entonces ahora veamos lo que se llama amplificadores en cascada. ¿Qué significa esto? Yo podría conectar dos amplificadores, uno a continuación de la otra. ¿Sí? Tengo la señal de entrada y tengo un amplificador, estos son amplificadores de tensión, y pongo otro amplificador y recién pongo la carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué me daría eso? Fíjense. Este amplificador me daría el B0 acá, ¿sí? Como gana A, me daría BS, el B01 es BS por A sub 1. La tensión acá, fíjense, es igual a la tensión acá. ¿Sí? Entonces, B2 sería igual a B01, que valía A1 por BS. ¿Sí? La tensión acá, que es B0, vale A2 por B2. Entonces, si yo reemplazo B2 por B01, que era lo que tenía acá, ¿sí? En realidad la tensión que tengo acá es el producto de estas dos ganancias. ¿Sí? Es decir, B01 es A1 por BS, B2 es igual a B01, A1 por BS, tengo que B0 es igual a A2 por B2, ¿sí? Por lo tanto, reemplazando acá, me queda que B0 es A1 por A2 por BS. Es decir, que la ganancia, si paso esto para acá, me queda que la ganancia es el producto de las ganancias de los amplificadores. Si pongo 5 amplificadores, la ganancia total es el producto de las ganancias individuales de cada amplificador. Pero esto es válido siempre y cuando pase ¿qué? ¿Sí? Que los amplificadores sean ideales. ¿Qué quiere decir ideales? Que tengan impedancia de entrada infinita, impedancia de salida cero. Si todos los amplificadores son ideales, yo directamente puedo
decir que la ganancia total es el producto de todos los amplificadores en cascada. ¿Sí? Pero si los amplificadores no son ideales y son reales, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Veamos acá, que B01 no va a ser igual a B2. ¿Sí? Fíjense acá, B02 no va a ser igual a A por B1, a 1 por B1, sino que va a ser, al tener una impedancia de salida que es distinta de 0, ¿sí? Yo acá tengo un divisor de tensión. ¿Sí? Y lo mismo tengo acá, a la salida. ¿Sí? Entonces, yo tengo que A1 sobre B1, o sea, B2 sobre B1, ¿sí? En este caso acá estoy considerando 0 la RS, ¿sí? Va a ser el divisor, fíjense, B2 es igual a RI2 sobre R0 más RI2 por A1. ¿Sí? AB2, ¿sí? Que es B0 sobre B2, me da A2 por el divisor de tensión de RL con R02. ¿Sí? Y si multiplico las dos, ahora me queda que la ganancia total es A1 por este divisor resistivo más A2 por A2 por este divisor resistivo. ¿Sí? Ahora, si R01 es igual a 0, RI2 es infinito y R02 es igual a 0, esto me queda 1, esto me queda 1, y fíjense que ahí se convertiría en el primer caso. ¿Está? Entonces, fíjense la importancia de la impedancia de entrada y de salida de un amplificador. ¿Sí? Si el amplificador es ideal, yo directamente conectando todo en cascada, ¿sí? Voy multiplicando las ganancias. Ahora, si no son ideales, ya esa ganancia, si bien las voy multiplicando, pero ya no son tan grandes, están afectadas por este término que es menor que 1. Cada uno de estos es menor que 1. ¿Sí? Lo mismo ocurriría si tomo, estos son amplificadores de tensión, si pongo amplificadores de corriente en cascada o de transconductancia o de transresistencia. ¿Está? Bien. Entonces, ahora, esto ya se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Tengo estos dos amplificadores, amplificador de tensión y amplificador de transconductancia, conectados en cascada. Tengo una señal de entrada, ¿sí? Con su impedancia de salida, y tengo una carga de tal valor. Entonces, lo que tienen que hacer acá es calcular la ganancia de tensión, BL sobre BS, en un primer caso, considerando los amplificadores ideales. Amplificadores ideales acá, este es un amplificador de tensión, tiene ganancia 20, que sea ideal, que quiere decir impedancia de entrada infinita, impedancia de salida 0. ¿Sí? Y acá el de transconductancia, impedancia de entrada de tensión es infinita y acá es 0. ¿Sí? Primer punto. Y punto B, considerando los amplificadores reales, ¿sí? Que para el punto B la impedancia de entrada acá es 1K, la de salida va a ser 500 ohm, y acá la de entrada 1K y la de salida 10K. ¿Sí? Y para que verifiquen, aquí tienen los resultados. ¿Está? Bien, entonces vamos a dejar acá, vamos a continuar la próxima clase.